En 1870, a los 18 años de edad, Russell organizó una clase en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Su propósito era estudiar la Biblia y en especial sus partes proféticas. Es así como él empezó, ¿no? Grupos, haz de cuenta las células, ¿verdad? Así, grupos en casa. Y ahí empezaron ellos, ¿no? Entonces dice, aunque la predicción que había hecho Guillermo Miller, que ya lo habíamos visto en otras de las religiones que estudiamos, sobre la vuelta de Cristo a la tierra en 1844, no se había cumplido. Russell estaba convencido de que su método de interpretación bíblico era correcto y lo utilizó para hacer sus propios cálculos y predicciones sobre la venida del Señor. Nunca aceptaban pues que se habían equivocado, mejor decían no era aquí, era otra fecha. El único que aceptó en realidad fue el autor de la propia teoría inicial, ¿Sí? que fue Miller. Y Miller ya no quiso seguir cuando se dio cuenta de que había tenido 3 veces, había fallado, ya no quiso. Él no sacó la teoría de que la venida de Cristo había sido a purificar el templo celestial. Lo sacaron los seguidores de él, Sí. pero él no lo sacó. Y aquí estamos viendo cómo así como los adventistas, los testigos de Jehová, son otra rama del millerismo, lo que Miller sacó primero, ¿verdad? Habíamos dicho que se derivaban varias doctrinas de esta predicción que había dicho Miller, y desde ahí les quedó como esa manía de estar profetizando, ¿no? Sí, la venida de Jesucristo, con error, hasta que tenían que poner, ¿cómo te diré?, excusas en la palabra de Dios, moverla, tergiversarla para acomodarla a sus doctrinas, al grado que esta secta llegó al punto más grave de todos: negar la deidad de Jesucristo. Y eso sí, cuando lo veamos vamos a ver qué tan fuerte es ese punto, ¿no? Sí. Dice, con el paso de los años fueron aumentando los grupos de estudiantes de la Biblia y también los descubrimientos de su maestro. Empezó a enseñar que Cristo no había resucitado corporalmente de la tumba, sino como espíritu. Por lo tanto, su regreso sería espiritual y no corporal. Ahí están negando 1 Corintios 15, ¿verdad? Que dice, lo voy a leer, aquí lo traigo. O no lo traigo. Bueno, lo voy a leer aquí porque no lo traigo acá. 1 Corintios 15. Ok, dice, porque primeramente os he enseñado, Pablo les está hablando a los corintios, les he enseñado lo que en sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y ellos pues eso no lo vieron ahí, lo quitaron porque pues sí lo sabían. Okay. Según sus cálculos, Cristo había regresado al mundo en forma espiritual en el 1874. Por tanto, el amanecer del milenio tuvo lugar en esa fecha. Ahora había que proclamar las buenas nuevas, explicar el plan divino y juntar a los verdaderos seguidores de Cristo para que participasen en el reino del Señor.
Con este propósito inició en 1879 la publicación del periódico The Watchtower and Herald of Christ Present, la Torre del Vigía y el Heraldo de la Presencia de Cristo, que es lo que conocemos nosotros, ¿no? Un poquito. En 1884 se formó como organización internacional la Sociedad de Tratados de la Torre del Vigía, que también ha conocido como Sociedad de la Torre del Vigía de Sion, Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, Reino Teocrático, Púlpito del Pueblo, Aurora Milenial, Lucelismo, Sociedad Bíblica y de Tratados de la Torre del Vigía, Sociedad Atalaya, y de 1931 lleva el nombre oficial de los Testigos de Jehová. Russell publicó 6 tomos de estudios en las Escrituras con respecto a los cuales escribió. Estos libros son la primera explicación clara que se ha hecho del plan divino. Mientras tanto, el caudillo religioso estaba pasando por algunas pruebas personales. Fue una gran imprenta esa, ¿no?, que se hizo para hacer todos esos tratados, todo lo que mandaba. Yo creo que era una manera muy segura de evangelizar, porque en aquellos tiempos pues no tenían internet, no estaban los medios que estamos ahora, y llevaban todo a las casas. Yo creo que es una manera muy fácil para ellos ganar a la gente, aparte que a muchos se los vendían, y entonces ese dinero iba para la organización de ellos. Él sacó mucho dinero ahí. Dice, tuvo que sufrir varios procesos judiciales, uno por inmoralidad, otros por negocios fraudulentos y uno por divorcio. Perjuró ante el tribunal afirmando primero que sabía griego y dando pruebas de que no lo sabía. O sea que era muy mentiroso este señor. Les vendía a los fieles a un precio exorbitante un trigo milagroso que debía producir 15 veces mejor que el otro, pero se descubrió que era un trigo normal, regular. Dice, de la misma forma vendía también frijoles mileniales y semilla maravillosa de algodón, y a los que estaban en la verdad, los que eran de su misma iglesia, les vendía remedios para curar apendicitis, tifoidea y cáncer. Era muy bueno para el negocio, ¿no? Bueno, vamos a seguir con las predicciones que fallaron. Fueron que 7, 1, 2, 3, como 5, ¿no? Dice, Russell dijo que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914. Eso no se cumplió hasta el 1967. Una parte de Jerusalén estaba en posesión de los gentiles. Lucas 21-24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. A ver, pastor, ahí, ¿qué pasó en el 67? Pues esa profecía que dio Jesús estaba diciendo que Jerusalén pues iba a quedar en manos de no judías. Y precisamente esto fue lo que ocurrió cuando Jesucristo en el año, se supone que 38 por ahí, 35 a 38, ascendió al cielo, murió, resucitó y ascendió al cielo. Como 30, 35 años después, los romanos destruyeron Jerusalén, y por todo ese tiempo del año 30 y tantos hasta 1948, que se declaró la independencia de Israel, o Israel como un estado establecido por la ONU. Hasta entonces fue Jerusalén, Israel y todo fue posesión de manos gentiles, ¿no? No era de los judíos. Sí. Y Jesús pues ya lo había dicho aquí, ¿no?
en esta profecía. Pero ellos estaban pensando en un tiempo de los gentiles, como que ya ese tiempo marcaba el fin del mundo. Y eso pues no fue así. Pues no. Cuando Jesús dijo esto, estaba marcando el fin del dominio de los no judíos del territorio israelí, pero no estaba diciendo que en ese tiempo se iba a acabar el mundo, de ninguna manera. Entonces Russell se equivocó, ¿no? Fue uno de los errores que él tuvo, que pues no lo alcanzó a ver porque pues él ya había fallecido cuando sucedió esto, pero nosotros ahora pues nos damos cuenta, ¿no? El tiempo de los gentiles no ha terminado, porque es el tiempo de la gracia. El domingo yo les predicaba que hay una escritura en Colosenses que habla de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es un misterio que los judíos no conocieron. Los judíos no supieron este misterio que significaba, y no es otra cosa más que el plan de salvación para los gentiles. Cuando el tiempo de los gentiles, que después Pablo lo habla, estaba siendo referido aquí en la Biblia, él hablaba del periodo de gracia que nosotros tenemos desde que Jesucristo murió en la cruz y cumplió toda la ley para que comenzara para nosotros un tiempo de gracia. Tenemos casi 2000 años ya de este periodo de gracia, y es cierto, sí se va a acabar. En un tiempo se va a acabar. Cuando Jesucristo venga por nosotros en el rapto, se acabó el periodo de gracia, ¿no? Y van a comenzar otras cosas, pero no fue como cuando Russell dijo, ¿no? Él decía, cuando suceda esto, que Jerusalén sea retomada por los judíos, se acabó el tiempo de los gentiles. Pues no fue así, ¿no? Ya han pasado, ¿qué? 70, 80 años y aquí estamos todavía, ¿no? Sí. A ver, en 1889 escribió: dentro de los próximos 26 años, todos los gobiernos actuales serán derribados y disueltos. Esto hubiera sucedido en 1915. En el año 1914 se acabaría la Iglesia Católica Romana. Tampoco. En 1914 todos los gobiernos, bancos, escuelas e iglesias serían completamente destruidos. El año 1914 para él marcaría el fin del mundo, en el sentido de que el orden social y político pasaría a lo que estaba hablando el pastor. La batalla de Armagedón tendrá en 1915. La cosecha de la edad evangélica terminaría en 1915. Cuando llegó y pasó el año 1914 sin cumplirse sus profecías, se postergaron las fechas una y otra vez. El profeta murió en 1916 sin ver su cumplimiento. Su sucesor, el juez José Rutherford, siguió cambiando fechas. Aquí estaba viendo yo que este señor, hasta mucha gente donó sus propiedades a él, herencias y todo. Entonces, por lo que él les decía, pues le creían, ¿verdad? Entonces le daban todo. Dice, para mediados del siglo XX ya se enseñaba que el fin del mundo sería en 1975. Rutherford hacía nuevas interpretaciones y escribía múltiples folletos y libros para mantener en pie la teocracia internacional. ¿Qué quiere decir? El gobierno que se consideraba ejercido directamente por Dios, ¿no? Sí, claro. Por desgracia, este tipo de profecías y señalamientos de estas personas le ha dicho al mundo que somos los cristianos, porque el mundo no sabe ni si quién es evangélico, quién es testigo. Ellos creen que todos somos iguales y que estamos revueltos, ¿no? Y este tipo de enseñanzas ha desprestigiado el cristianismo, porque ellos se dicen, pues, cristianos.
Y los católicos, por ejemplo, creen que los cristianos, pues ellos no se consideran cristianos, ¿no? Aunque luego, si ya se profundiza en pláticas con ellos, dicen que sí son cristianos. En realidad son más marianos que cristianos. Pero en fin, está bien. Qué bueno que se consideren cristianos, ¿no? Sí. Pero también los testigos de Jehová se consideran cristianos. Pero imagínate lo que hacen, pues, desprestigian el nombre de cristiano. Sí. Igual que todas aquellas doctrinas que no ponen a Cristo en el centro de sus enseñanzas como el Dios que es, el guía que debiera ser para todos, desprestigian el nombre de Cristo. Se quieren hacer pasar por cristianos porque el nombre, y el diablo lo sabe, el nombre del seguidor de Jesucristo tiene un gran significado para la gente. La gente sabe que tú eres cristiano y te ve como una persona honesta, honrada. Yo he oído muchos, por ejemplo, empleadores que dicen, yo quiero contratar puros cristianos, son muy buenos, los verdaderos cristianos son muy buenos trabajadores, ¿no? Sí. Y tú le preguntas, por ejemplo, a una persona católico romano, le preguntas, ¿tú eres cristiano? No, soy católico. Pero a la hora que ya profundizan en lo que verdaderamente, sí, no, pues sí, yo creo en Cristo, soy cristiano también. Pero no basta con eso. Los testigos de Jehová creen en Jesucristo, los musulmanes creen en Jesucristo, lo mencionan en el Corán, pero eso no quiere decir que sean cristianos. No quiere decir eso, porque el cristiano es aquel que ha considerado en su corazón saber que Jesús es el Salvador, el Dios Salvador. No puedes poner tu confianza de salvación en un hombre. No puede ser eso. La idea de que Jesús es un hombre y te puede salvar es herética. Porque Jeremías 17 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cómo voy a poner mi salvación en las manos de un hombre? Y es lo que ellos piensan, que Jesús es un hombre cualquiera, ¿verdad? Por eso no consideran el cristianismo con el respeto y con la honra necesaria. No puedes decir tampoco que aparte de Jesús hay otro salvador u otra salvadora. No, Jesús no comparte esa gloria para salvación. No, nada de eso. Hay un error garrafal. Los musulmanes pues dicen, no, sí, Jesús existió, fue muy amigo de Mahoma y se hablaban de tú y etcétera. No, eso es una mentira. No, absolutamente que no. No hay congruencia, pues, en decir, soy cristiano, pero no creo que Cristo sea Dios. Soy cristiano, pero creo que yo como hombre le tengo que ayudar a Cristo a salvarme. Soy cristiano, pero tengo que poner mi mirada en otro hombre o en otra mujer para salvación. No, los cristianos somos cristocéntricos. El centro de nuestra fe es Cristo Jesús. Y Cristo vive en nosotros. No es un hombre el que vive en nosotros. Es un espíritu el que vive en nosotros, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. No podemos, de veras, es bien importante que cuando tú compartas con una persona así, tú le hagas ver esto, ¿no? Tú le hagas ver esta situación. ¿Cómo es posible que consideres que Cristo Jesús es tu Salvador y no puedas ver que la Biblia habla de que Jehová es el Salvador en el Antiguo Testamento? De que Jehová es la roca firme en el Antiguo Testamento. Y lo que está haciendo es señalando a Jesucristo. Cristo es la roca. Cristo es la salvación. Cristo. No hay nadie más, ¿verdad? No hay nadie más. Sí. Y estoy estudiando las clases que me tocan de los
No, sí se oye, Adalberto. Estoy estudiando lo de los testigos de Jehová y fíjate que descubrí que, o sea, el nombre de Jesús en griego es Yeshua y viene de una raíz de Yahweh, Dios salva. O sea, son estas pequeñas cosas que son tan grandes porque ellos pues sabemos que han minimizado el nombre, ¿verdad? Sí. En todo momento siempre hablan de Jehová. Yo no tengo problema con el nombre. Y sé que lo vamos a ver durante estas clases, pero de verdad que es una invitación a escudriñar las escrituras, a escudriñar los orígenes, a escudriñar el que te venden la idea de que no, es que esta es una Biblia con un lenguaje actual para quitar el vosotros, no. No es eso. En realidad están muchos textos modificados en esencia. Entonces, si ellos vieran, por ejemplo, ya sé que pues es entrar en más detalles, pero simplemente que ellos hablan de un madero, ¿verdad? Y me dice mi hermana, mira, aquí dice un madero, sí, ve la raíz de madero en el griego. ¿Qué significa madero? Y madero significa cruz. Y además hay tantas profecías que hablan de la muerte de cruz y todo. Entonces son tantas incongruencias. Pero esto me habla de algo que habla la Escritura. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto mismo lo vemos a veces entre nosotros. Gentes que se resisten a leer las Escrituras. Y entonces nomás repetimos lo que oímos. Pues es que nosotros creemos en esto, pero no, realmente no hay una convicción de decir, escudriño las escrituras, he buscado, veo de dónde vienen las palabras, lo que significan. Todos estos, por ejemplo, esto que estás hablando de estos iniciadores, ¿verdad? Me pregunto yo, ¿qué les dicen a ellos de estos orígenes? O está como lo de los católicos, de Pedro, que ellos dicen que estuvo en Roma y que pues según la Biblia pues no se sabe, ¿verdad? Pero según la Biblia Pedro no estuvo en Roma y ellos dicen sí, fue el primer papa, pero solo repetimos cosas que hemos escuchado. Pero siempre vamos a insistir, escudriñar las escrituras, estudiar, ¿verdad? Porque mira lo del nombre es algo que pelean tantísimo, lo del nombre. Sí, lo pelean y mucho. Yeshua, me sorprendí ahora que estaba buscando más información y originales de las palabras y cosas que significa, viene de esa raíz Yahweh, Dios salva. Fíjate qué cosa, ¿verdad? Y les digo, ¿cómo así puedes solo mencionar Yahweh? Y entonces la oración modelo que Jesús nos enseñó, ¿dónde la dejamos? Porque Él se dirigía a Dios con todo el respeto, pero con una clara identidad de Hijo de Dios. ¿Y qué decía? Padre nuestro, ¿verdad? Sí. Abba, Padre, Papito. Pero ellos no pueden mencionar, ¿por qué? Porque nomás están repitiendo algo que escuchan en ese lugar. Así es. Yo quiero decir otra cosa. Sí. Perdón. Claro. Es que, mira, no le quiero robar la clase a Marielito, porque Marielito en la próxima clase nos va a traer algunas escrituras que señalan del Antiguo Testamento, que señalan directamente a Cristo. Okay. Así es de que va a estar muy interesante, ¿verdad, Marielito, tu clase? Así es de que créanme que es muy difícil, pues, que cuando uno conoce las escrituras lo engañen. Pero cuando no las conoce, la atracción que ellos ejercen es ganando personas así como tú dices, yendo a su casa, ofreciéndole el estudio, portándose son muy amables, muy amablemente contigo. Ellos saben de la importancia de no contender. Difícilmente les va a ganar el celo o el furor, ¿verdad? Por lo que ellos creen.
quieren mostrar siempre un carácter apacible, te invitan al salón del reino, que se llaman sus iglesias, Sí. de una manera muy sutil, y se van metiendo y luego encuentran una gente susceptible, con dolor, con amargura, con tristeza, con necesidad, y la apoyan y la abrazan y se la llevan. Pero es así como el diablo es. Dice la Escritura Así que el es, diablo ¿no? mismo se disfraza como ángel de luz. Parece una cosa muy linda, muy buena. Sí, cierto. Y la gente cae, ¿verdad? Pero cuando una persona por eso hay que preocuparnos en enseñar a las personas para que no caigan en esas situaciones. Es más preocupante que la gente no conozca a que se puedan sentir atraídas a buscar o a ver o buscar en otros lados la verdad. La gente que ya conoce no va a caer. Sí. Y el Señor dijo que la separación de Él venía por falta de conocimiento. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Se separa de mí por falta de conocimiento. ¿Verdad? Sí. Pero dice la Escritura, conocerás la verdad Y la verdad. y la verdad te hará libre de ese tipo de cosas y de Sí. muchas cosas. Sí, yo conocí una muchacha que traía problemas en su familia con los muchachitos y empezaron a ir los de los testigos de Jehová. ¿Y por qué estás aceptando eso? Le digo, porque ella antes iba a la iglesia cristiana con su mamá. Entonces me dice, pues es que ellos van a la casa, me dice, y están bien bonitos los estudios. Sí, le digo, pero no es fíjate bien lo que te enseñan, le digo, y parece que dejó porque su mamá empezó a hablar con ella y le dijo que no estaba correcto lo que estaba haciendo. Entonces, pero ya tenía unos meses ella aceptándolos, y ahí iban y la visitaban y como me decía ella, es que están muy bonitos los estudios, fíjate. Por como dice Raquel, por no estudiar, por no saber. Bueno, ¿alguien más? ¿La Claudia quiere decir algo? Bueno, vamos a leer ahora del juez Rutherford. Así se dice, Carlos. Okay. En sus primeros 100 años de existencia, los testigos de Jehová tuvieron solo 3 dirigentes. Carlos Russell, del 70 al 1916, Rutherford, del 1916-1942, y Nathan Knorr, del 42 al 77. No vi si todavía sigue ese o está otro, ¿no? Pues ya tiene muchos añitos, ¿no? Dice, el juez Rutherford fue un escritor aún más prolífico que Russell, ya que escribió 100 libros publicados en 80 idiomas. O sea que él era muy bueno para escribir. Enseñaba, pero fíjate lo que escribía. Enseñaba que todas las iglesias organizadas, menos los testigos de Jehová, eran del diablo. Y desde tiempos apostólicos el cristianismo había constituido una iglesia apóstata. Fíjate, escribía mucho, pero pues dice, además, como Cristo había venido para establecer su reino y para destruir el orden político existente, los gobiernos se convertían en la resistencia satánica al reino de Dios. Todos eran del diablo. Por lo tanto, los testigos de Jehová no debían saludar la bandera, jurar lealtad a la patria o luchar por ella. No debían tener nada que ver con el gobierno, pues eso sería adulterio contra Dios. Esta actitud antipatriótica expuso a los testigos a mucha persecución en distintos países, especialmente durante tiempos de guerra. Tenían esas ideas, ¿no? Más tarde, Rutherford modificó este antagonismo, que es como rivalidad contra el gobierno, ¿no? Pero hasta el momento presente, los testigos no saludan a la bandera. Eso sería para ellos un acto de idolatría. Equivaldría a poner su fe en el gobierno como algo capaz de salvarlos, cuando la salvación solo procede de Dios. Qué raro, ¿verdad? Bueno,
Parece que no han leído las instrucciones de Cristo sobre dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En Lucas 20:25, si quieres lo vemos. No sé si venga aquí. Mira que por aquí lo tenemos. Lucas 20:25. Un segundo lo marqué. Ok, dice. Estaban hablando aquí de la cuestión del tributo. Dice, ¿por qué no me tentáis? Mostradme la moneda de quien tiene la imagen. Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En Romanos 13:1-2. Ahí sí dice, eso sí debe de estar aquí. Ahí está. Ok. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y luego en Tito 3, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dice, también lean en casa Mateo 17, del 24 al 27, y Primera de Pedro 2, 11, 17. Y todavía hay otra costumbre que ha traído mucha crítica sobre los testigos de Jehová en su actitud respecto a las transfusiones de sangre. Creen que la prohibición de comer sangre incluye al recibirla por transfusión. Eso siempre ha sido muy criticado, eso sí me acuerdo yo de hace muchos años, ¿verdad? No sabemos mucho, pero aquí se basan a esta escritura que dice en Génesis 9, 3, 4, si alguien la quiere leer. Que por aquí la traía. 9, 3, 4. 9, 3, 4. Toma, hermanos. Ok. Bueno. 9:3:4 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Sí, ellos sacan ese. Tenemos Hechos 15, 18 al 29 también dice. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Porque aquí no ponen atención ahí donde dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Ahí sí le tomaron en cuenta, ¿verdad? Porque pues no toman en cuenta eso. Eso de la transfusión de sangre es bien, para ellos es muy malo, ¿no? Dice, las consecuencias si aceptan una transfusión de sangre. Los expulsan. Si el miembro no muestra arrepentimiento, puede ser expulsado formalmente por los ancianos de la congregación. Esto se registra como una decisión espiritual no legal, o desvinculación espiritual. Según sus doctrinas, aceptar una transfusión de sangre sin arrepentimiento se considera una violación grave de la enseñanza bíblica. Esto puede llevar a que el miembro sea considerado como desasociado, lo que equivale a una separación voluntaria del grupo. O sea, lo sacan, ¿verdad? No sé mucho de eso, pero sí, es bien difícil. ¿Cómo no vas a pasar sangre a alguien, verdad, pastor? Pues lo hacen hasta dentro de su propia familia. Pásale el micrófono. Los dejan morir.
A ver, pastor, ¿quiere hablar? A ver, pásenle acá el micrófono. Ahora todos quieren hablar. Ay, qué bien. Antes de que llegue. Miren, como médico yo les puedo dar testimonio de experiencias bien difíciles en los hospitales. Uy, sí. Hubo algún tiempo que tenían que firmar una carta para renunciar a esto, pero estaban muy exigentes pidiendo que porque han sacado esa teoría de que hay otras cosas que pueden sustituir a la sangre, Oh, sí. como el hemacel y otro tipo de sustancias y que se pueden poner y que no son sangre. Pero no es verdad, son expansores de la sangre, te puede dar más volumen a la sangre, pero no corrigen la esencia del problema, que es la anemia, porque no lleva glóbulos rojos, pues. Entonces no sirve. Puede en un momento determinado ayudar muy poco, pero al momento que al cerebro le comienza a faltar oxígeno, el cerebro muere. Y nosotros les explicábamos eso. Había gente de los testigos de Jehová que accedían, porque le decíamos, si no le transfundimos un paquete globular, se va a morir. Va a tener muerte cerebral en 7 horas. A lo mejor podemos con el hemacel lograr que se extienda la vida, pero su cerebro no va a aguantar. No, pero que me han dicho que este producto, y sacaban montones de cosas y querían exigir que les compráramos, les consiguiéramos. No le va a ayudar, señora. La eritropoyetina no es para eso, y querían que era un producto muy difícil de conseguir, pero que no era cierto, ¿no? Y venían engañados por sus propios líderes. ¿Qué pasaba? La gente se moría. Ay, qué triste, Se moría. Había personas que hacían caso y decían, está bien, y aceptaban en última instancia, pero cuidadito que se dieran cuenta los ancianos del Salón del Reino, porque los exhibían en frente de toda la congregación y les causaban vergüenzas bien drásticas, bien tristes, ¿no? Así es de que están mal en lo que dicen. Los médicos, cuando nos enfrentamos a ese tipo de problemas con un testigo de Jehová, ay Dios mío de mi vida, hoy hay una legislación que dice que si el paciente está en peligro inminente de muerte por falta de una transfusión, el médico está autorizado a aplicársela en una emergencia, ¿no? Sí. En una emergencia, apenas. inclusive se actúa como si el familiar no se encontrara y que uno como médico tiene o puede tomar esa decisión. Así se tiene que actuar con ellos, pero te meten unas demandonas que son bravos, ¿no? Son bravos, defienden esta doctrina falsa a ultranza, porque eso es a lo que vino el diablo, a hurtar, matar y destruir. ¿Ibas a decir algo, Laura? Laurita iba a decir algo. Sí, regresando a lo del gobierno, ayer precisamente estaba viendo un documental de una persona que de aquí en los Estados Unidos, no me acuerdo de qué estado, se divorció de la esposa y se quedó con los 2 hijos chiquitos, y él era testigo de Jehová. Entonces ya crecieron los niños, pero él los entrenó como militia, como ¿cómo se dice militia? Milicia, como milicia, militares. Entonces el papá les dijo que ellos no deberían de obedecer al gobierno, que si veían policías, de cualquier uniformado, que ellos tenían el derecho de dispararles. Pues en la noche pasaron por era un desierto, y iba un policía, eran como las 10 de la noche, entonces pasó el papá y el hijo en el carro y lo arrebasaron. Iban como a 124 millas por hora, entonces obvio, si tú vas a rebasar un policía a ese millaje, pues te van a prender las luces y a corretear, o a perseguir. Y sí, es lo que hicieron, pues tuvieron una emboscada y mataron al policía. Entonces siguieron, pues habló
hablaron más y llegaron más ahí policías y mataron al hijo, porque era como un shootout, se estaban tirando un tiroteo. Entonces mataron al hijo y al papá no. Y el papá se enojó mucho porque les dijo, ustedes no son muy valientes, ¿por qué no me mataron? Si dice aquí que supuestamente deben de cuidar a la gente, pero no es cierto, ustedes son una bola mentirosos. Y así fue, y es documental de hace como unos 10, 15 años. Y el señor está en la cárcel y le dijo, ustedes me deben de colgar porque yo no creo en las cárceles, no creo en estar encerrado, prefiero que me cuelguen. Y la otra cosa de la transfusión, me acuerdo de mi cantante favorita, la Celina. Ellos eran testigos de Jehová y supuestamente dicen que ella falleció porque no tuvo la transfusión. Ay, fíjate que no sabía eso. Ok. Sí, sí. Fíjate, es curioso ver esto y de verdad que... Bueno. Mira, arrepiéntase, pastor. Es curioso esto, pero miren, vemos este patrón, cómo pueden sujetarse a una regla de una secta, Sí, ¿verdad? pero no se sujetan a la autoridad de la palabra, porque se saltan muchos versos, empezando por toda autoridad es impuesta por Dios, honor a quien honor merece. Claro, no les rindes culto, no haces esto, ¿verdad? Pero les debes una honra, un honor a esas personas porque Dios las puso. Por eso Dios nos manda a orar por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes. Y no, pues que si que si es malo, esa es otra cosa. Dios dice que son servidores de Él. Y ya ahora lo entiendo, porque van a servir para los planes que Él tiene, ¿no? Ándale. Entonces, ¿cómo se saltan tantas escrituras, pero sí defienden una que caracteriza esa secta? Así es. ¿Dónde quedan todas las demás? Entonces, esto es algo bien tremendo y hoy que estamos estudiando eso, tenemos que entender que son espíritus de confusión, espíritus de mentira, Así es. y cuando compartamos es importante orar por estas personas, porque la palabra de Dios nos enseña que si ayudamos a sacarlos del error, están en un error. Platicando con testigos de Jehová en una ocasión, yo dije, pues quiero escuchar, ¿verdad? Me compré mi mesita y dije, no, pues ahora sí tengo que hacer algo por ellos. Y siéntese. Y una de ellas no tenía un motivo de estar, no tenía un testimonio, no tenía algo de decir qué hizo Dios en mi vida, no pudo contestar. La otra sí, ¿verdad? La otra sí dijo que se encontraba en un momento muy duro porque había perdido a su hermana y que en la católica, que los sacerdotes no tenían una palabra para ella y ella se quería morir de la pérdida y los testigos de Jehová tocaron a su puerta. Y es muy importante, toman a esas personas que están en un momento muy vulnerable, entonces ellos empiezan a escuchar y como es algo espiritual, les hacen esa transferencia de espíritus. Sí, cierto. Sí, como estaba escuchando que dice que los testigos son testigos, no son creyentes, porque ellos no tienen al Espíritu Santo. Entonces, como dices tú, hay que orar por ellos primero, para que el Espíritu Santo les abra el entendimiento de la palabra, para que puedan ellos ya después buscar y leer, y que el Espíritu Santo les dé esa sed y hambre de leer las Escrituras. Porque de otra manera, no, pues están viviendo en la carne. Entonces, nomás se basan a lo que les instituyeron ahí en ese lugar, y no sé qué tipo cómo vivan ellos, ¿verdad? Porque yo no tengo personas a que conozca así cercanas, pero sí sé que son muy, pues están mucho a las reglas que ellos tienen. ¿Alguien más quiere decir algo? No.
Bueno, pues aquí estábamos, no terminé esto. Dice, los evangélicos tenemos la misma convicción en cuanto a comer sangre, pero no estamos de acuerdo con su aplicación de esta prohibición a la práctica de salvar la vida mediante transfusión de sangre. Al contrario, nos parece un cuadro hermoso de amor cristiano que uno se sacrifica para salvar la vida de otro. Por ejemplo, a mí me dieron, cuando yo tuve a la Jenny, me dieron 2 pintas de sangre, porque si no, no lo hubiera hecho. O sea, me salvaron la vida. Y mucha gente, no sé, alguien más que esté aquí también haya pasado por lo mismo, pero es importantísimo. Pues simplemente podemos decir esto, mira, por ejemplo, a ti te salvaron con eso, ¿verdad? Pero otra vez vamos a las escrituras. El Señor dice que Él vela por la ciencia. Claro. Una transfusión, pues no es algo tan sencillo. Hay que estudiar que la sangre que sea la misma y ver si la persona, ¿verdad?, la va a recibir su organismo. A mí se me hace una maravilla, ¿verdad? Sí. Y que hayan descubierto cómo sacar el ADN, porque todo eso es ciencia al final. Y Dios vela por la ciencia. Así es, sí. Dice, nos hace comprender mejor lo que Jesucristo hizo cuando dio su sangre para salvarnos del pecado. Aleluya. En 1 de Juan 3:16. Vamos a verlo. A ver. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Sí. Tengo, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Sí. Él derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Él nos dio el ejemplo más hermoso, ¿no?, que podemos recibir. Pues la próxima clase continuaremos nuestro estudio sobre los testigos de Jehová. Ya Marielito le va a seguir con lo que sigue, porque esto sí nos va a tomar algunas semanas, ¿no? Bueno, pues vamos a cerrar la clase, ya parece que ya no hay comentarios. Bueno. Señor, te damos gracias por esta clase, Señor, ayúdanos a entender a estas personas y pon en nosotros ese amor para poder compartirles a ellos, que vean ese error en el que están y que ellos puedan ver lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, en esa salvación tan preciosa que nos diste, y puedan venir a ti, Señor. Te damos las gracias, Papá Dios, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, por morir Jesús en la cruz. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos lleves con bien a casa y que mis hermanas descansen, tengan un sueño reparador. Y bendice a todas las personas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.